Buenos días a todos. Hoy os traigo la primera entrevista del 2021 y nada más y nada menos que tenemos el placer de compartir este espacio con el señor Miguel Ángel Moratinos. Buenos días, ¿cómo está usted? Pues estupendamente y millón de gracias por invitarme a participar en este programa. Pues bien, para quienes no le conozcáis, el señor Moratinos es un político y diplomático español. Fue representante de la Unión Europea para el proceso de paz árabe-israelí entre 1996 y 2003. También formó parte del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la cartera del Ministerio de Exteriores y de Cooperación de España desde el 2004 hasta el 2010. Y desde enero del 2019 es el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Pues bien, con esa larga trayectoria y teniendo en cuenta un poco el contexto actual, a nosotros nos gustaría muchísimo poder comentar hoy un poco todo esto de los pactos de Abraham, pero dando aquí dos pinceladas un poquito para nuestros oyentes. Pues bien, como sabéis, en el contexto en el que nos encontramos es a 6 semanas de abandonar el poder, el presidente Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero claro, eso siempre a cambio de algo. ¿Y de qué? De que Marruecos pues estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Pues bien, en este marco de los pactos de Abraham, la primera pregunta a lo que nos gustaría saber es, ¿esto se debe casi enteramente a la administración de Donald Trump? Es decir, le damos las gracias a él. ¿O también hay un trabajo previo por parte de Israel? Bueno, yo creo que siempre que hay que saludar en diplomacia la normalización. Y cuando se normalizan relaciones es la victoria de las diplomacias, ¿no? La diplomacia siempre busca que los pueblos, las naciones, los estados establezcan el mejor nivel de relación, tanto bilateral como regional. Y por lo tanto, cuando un Estado como Israel normaliza sus relaciones con 2, 3, 4 Estados árabes, pues es una buena noticia desde el punto de vista diplomático. Estos denominados pactos de Abraham no surgen de la nada. Israel ya ha tenido a lo largo de su historia como Estado la oportunidad y ha logrado establecer relaciones diplomáticas con varios países árabes, principalmente con Egipto y Jordania, que fueron los dos primeros que firmaron acuerdos de paz y que abrieron el campo para que otros estados árabes iniciasen contactos, normalizasen. Hay que recordar que, por ejemplo, incluso España, yo mismo trabajé para que hubiese normalización de relaciones entre Mauritania y Israel, y que hubo una oficina de intereses de Marruecos en Israel, y que hubiese también una oficina de intereses de Túnez en Israel. Por lo tanto, no se trabaja de la nada. Ha habido precedentes que facilitaron esta voluntad de que Israel se integre plenamente en su espacio geopolítico, que es Oriente Medio, y que ponga punto final, como todos queremos, a ese conflicto que se denominaba israelo-árabe, ¿no? Un conflicto que ponía a los países árabes en confrontación con Israel. ¿Qué ha ocurrido estos últimos años y qué ha ocurrido? Bueno, pues lógicamente, la administración norteamericana ha trabajado y el presidente Trump, con su manera de hacer diplomacia, pues han impuesto, digamos, su carácter y su impronta y su propia voluntad. Pero, lógicamente, esto se construye por una serie de circunstancias que llevan a los países árabes, en este caso los que han decidido normalizar relaciones con Israel, a tomar este paso definitivo importante que creemos que todos podemos beneficiarnos, incluido el propio proceso de paz entre israelíes y palestinos, que nunca debe quedarse olvidado. El establecimiento de relaciones es una buena noticia, pero eso no nos tiene que olvidar que queda todavía pendiente resolver el elemento esencial del conflicto, que es ese conflicto israelo-palestino. Creo que con estas condiciones nuevas, las nuevas circunstancias geopolíticas que se están dibujando en el escenario internacional, esto todo nos permitirá mirar al futuro y al año 2021 con un mayor optimismo. Usted ha comentado que de los primeros países que establecieron relaciones con Israel fueron Egipto y Jordania en el 78 y en el 94.
y que siempre hay un trabajo previo que se lleva durante todos estos años a nivel diplomático. Pero entonces, podríamos decir que entre estos dos primeros países y que ahora de repente en muy poco tiempo tengamos 4 más, ¿nos vendría esto a indicar que podamos apreciar aquí algún cambio de tendencia entre los países árabes en su posicionamiento con Israel? Yo creo que sí. Bueno, hay que, para que toda la opinión pública conozca con exactitud lo que se ha firmado y lo que se ha aprobado, ha habido 2 países a lo largo de la historia que firmaron sus tratados de paz, Egipto y Jordania. Ha habido luego los denominados pactos o acuerdos de Abraham, 2 países que han normalizado plenamente las relaciones con Israel, por lo tanto han establecido relaciones diplomáticas, que son Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y hay 2 países que están en proceso de normalización, que quieren normalizar, que han anunciado que van a normalizar. Hay una serie de gestos y de actitudes y de políticas y de actuaciones que van en esa dirección, que es Sudán y Marruecos, que todavía no han establecido embajadas, que no han establecido relaciones diplomáticas plenas, pero que sí tienen y han expresado tanto el rey de Marruecos como el presidente de Sudán su voluntad de normalizar plenamente relaciones. Por lo tanto, tomando en cuenta esta voluntad y esta tendencia, podemos decir que sí, que se ha dado, digamos, un paso que era, yo creo, importante y necesario. España, Europa, siempre hemos trabajado, y la conferencia del Mediterráneo de Barcelona era precisamente una plataforma para favorecer la normalización. La gente no lo recuerda, pero el único sitio donde se sentaban los países árabes, los ministros árabes, con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, era en el proceso de Barcelona, en las conferencias euromediterráneas. Por lo tanto, Europa estuvo trabajando para la normalización. Y yo creo que todavía le queda a Europa y a España y a todos los países, no solamente a la administración norteamericana, la voluntad de que podamos avanzar todos juntos a ese establecimiento de la normalización y el reconocimiento de Israel por parte de los países árabes, como también desearíamos que se reconociese el Estado de Palestina por parte de Israel, de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, a esta nueva normalización y a esta nueva tendencia que estamos observando, ¿qué países cree usted que le seguirán? ¿Cuáles son los que tienen más opciones de seguir? Eso dependerá de muchos elementos que pueden cruzarse en el camino. Desde luego, los países del Golfo han tenido siempre una actitud de mayor escucha hacia lo que son la posición y el lugar geopolítico de Israel. El norte de África, pues bueno, hay distintos países que pueden, pero muchos de ellos se preguntarán y se preguntan en estos momentos cómo eso puede beneficiar el lanzamiento de nuevo del proceso de paz de Oriente Próximo, es decir, de las negociaciones entre palestinos y israelíes. Incluso Su Majestad el Rey Mohammed VI, en las declaraciones y en el comunicado oficial que publicó justo después de la comunicación telefónica que mantuvo con el presidente Trump y con el primer ministro de Israel, Netanyahu, manifestó que en ningún caso significa que había cambio de posición por parte de Marruecos en relación con su defensa para que Palestina pueda tener un Estado y que puedan resolverse definitivamente las cuestiones pendientes entre Israel y Palestina. Cierto, el compromiso es permanente con la causa palestina. De hecho, ellos lo dicen. Pero ¿cómo es posible, por un lado, establecer relaciones diplomáticas con Israel y a su vez defender la causa palestina? ¿Dónde se queda la causa palestina? Bueno, ¿Cómo se queda? Mire usted, nosotros en España tiene un ejemplo que podemos trasladar a todos los países árabes. Quizás la gente, como hoy día tiene poca memoria y no se acuerda de los datos y no tiene capacidad de interrelacionar los momentos históricos en que nos ha tocado vivir, cuando España decide reconocer a Israel, que fue un largo proceso, que determinó que, lógicamente, en el periodo franquista nunca se puso, desde el nacimiento del Estado de Israel, se puso posibilidad. Por una parte, en algún momento, General Franco
quiso normalizar, pero Israel dijo que no era un país democrático y Abba Eban, el ministro de Asuntos Exteriores en Naciones Unidas, se opuso. Luego Israel quiso reconocer, pero España consideró que su amistad con los países árabes no era oportuno. Luego llegó la democracia, el primer gobierno Suárez, se intentó, pero no se buscaba el momento porque teníamos también todo el mundo miedo precisamente por el problema de la causa palestina. Y llegó el momento con el presidente González donde se estuvo trabajando para buscar cómo, al mismo tiempo de reparar una herida histórica con Israel y por el mundo judío que España tenía desde la expulsión de los judíos de España, esa reconciliación de Sefarad, ¿no? con la nueva Sefarad en Israel, con defender con mayor capacidad de influencia a la causa palestina. Y de hecho así se demostró. O sea, España se hizo más potente, se hizo con más capacidad y se logró la Conferencia de Paz de Madrid, en cierta manera, porque teníamos buenas relaciones con el mundo árabe, pero al mismo tiempo habíamos normalizado nuestras relaciones con Israel. Bueno, pues este ejemplo que se aplicó en el caso español, ahora, si fuésemos la comunidad internacional y los países árabes y el mundo europeo estudiase desde que ahora lo que tenemos que hacer, precisamente ahora que hay más interlocutores árabes que conocen y que defienden la causa palestina y que tienen mayor acceso y van a tener mayor relación con Israel, entre todos convencer que la paz es necesaria, que es urgente, que no podemos ignorarla, que para el beneficio y el buen éxito del futuro de Israel, la mejor garantía es tener un Estado vecino denominado Palestina que garantice precisamente la seguridad y la paz de sus vecinos israelíes. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente complementario, incluso beneficioso, el que sí, de manera inteligente y diplomáticamente se utilizan todos los instrumentos, este proceso de normalización puede reforzar, lógicamente, la capacidad de influencia y de impulso para alcanzar una paz definitiva en Oriente Próximo. Y a nivel geoestratégico, para la zona, lograr esa normalización y ese impulso para la paz, ¿qué es lo que significaría? Bueno, significa enormemente. O sea, llevamos más de 100 años, casi 100 años, diría yo, de guerra y de inestabilidad y de inseguridad. Oriente Próximo es una región que no solamente tiene energía, petróleo o gas, sino que tiene un potencial enorme en materia comercial, en materia de integración económica, en materia de desarrollo, en materia de investigación y, por lo tanto, poner al mundo árabe e israelí junto, trabajando, compartiendo, digamos, nuevas aventuras y nuevas inversiones y nuevos proyectos, se abriría un campo inimaginable de beneficios para toda la región y para todo el mundo. Por lo tanto, ha llegado ya el momento de parar las armas. Han sido año tras año, generación tras generación que han vivido en la guerra. Yo creo que el mundo árabe merece poder vivir como los demás continentes, los demás espacios geográficos que hemos gozado, sí, de periodos enormemente sangrientos, dolorosos, pero que hemos gozado, en el caso de Europa, pues bueno, de un periodo de casi 75 años de paz, que significa poder desarrollar todas nuestras capacidades, todas nuestras oportunidades y tener un horizonte diferente al que levantarse por la mañana y esperar si habrá un atentado terrorista en Israel o si habrá una intervención militar o si habrá unas bombas, un tipo de derramamiento de sangre en la zona. Por lo tanto, tenemos que empezar ya a imaginar un mundo mejor para ese espacio geopolítico y creo que todos los esfuerzos deben de volcarse en esa dirección. Entonces, con todos los beneficios que usted acaba de describir, ¿quiere decir eso que Biden, ahora a partir del 20 de enero, cuando entre en la Casa Blanca, seguirá con la agenda política establecida por Donald Trump, con los pactos de Abraham? No, desde luego hay varios elementos en la política norteamericana que algunos son estructurales y otros que son
diferenciales según quién sea el presidente de los Estados Unidos. Y por lo tanto, Biden es una nueva oportunidad porque es una personalidad que conoce muy bien el mundo internacional, que conoce muy bien Oriente Medio. Yo, mi primera entrevista que tuve con él, cuando era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, del Senado, pues pude constatarlo, ¿no? Hablamos de Oriente Próximo. Mi conversación con él se dedicó prácticamente, la hora que duró, prácticamente todo el tiempo a Oriente Próximo. Por lo tanto, conoce muy bien el problema y el desafío que tiene delante. Pero al mismo tiempo, ha habido ya en las últimas administraciones, incluida cuando él era vicepresidente con el presidente Obama, que hay un desenganche progresivo de Estados Unidos de la región. Desenganche que se ha ido produciendo con las distintas administraciones y que, bueno, se ha llevado de manera ya más clara durante la presidencia de Trump. Lo único que Trump ha tenido esa actitud unilateral de tener decisiones que, bueno, han beneficiado en algunas ocasiones a Israel, pero que en otras no tienen una continuidad. Ellos intentaron, la administración Trump, aprobar lo que llamaban el plan del siglo, bueno, el acuerdo del siglo, pues esto no ha sido ni mucho menos tomado en consideración por parte de los palestinos ni por parte del mundo árabe, y por lo tanto lo que es lógico, Estados Unidos no va a cambiar su política hacia Israel, pero sí va a buscar el que haya una nueva relación entre los palestinos e Israel. Buscará una serie de propuestas que se inspirarán en lo que fuera el legado de Clinton y en algunos momentos de Obama, en donde pueden también encontrar algunas fórmulas que puedan ir. Pero en cualquier caso, lo que no deberían hacer, y yo creo que no lo hagan, y eso yo creo que en ese sentido Biden es un gran convencido del multilateralismo, es que no se puede ir solo. El gran problema que ha tenido Oriente Próximo es que muchas veces han intentado resolver únicamente con la intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos es indispensable, pero no es el único actor. Y por lo tanto, en estos momentos, más que nunca, lo que tenemos que hacer es sumar sinergias, sumar complicidades, sumar esfuerzos, sumar voluntad y responsabilidad compartida. Y eso es lo que Estados Unidos puede aunar, puede catalizar, incluso puede liderar, pero no solos. Si vuelven a la fórmula un poco a la trampiana, ¿no? de ser yo impongo, yo digo, yo soy el único interlocutor, yo tenéis que hacer así, así, así. Eso hoy día no funciona. Hoy el mundo es mucho más complejo. Tienes que lograr el acuerdo, el entendimiento, la comprensión de muchos actores, y para eso tienes que trabajar en un marco multilateral, sumando esfuerzos y buscando complicidades y solidaridades para alcanzar un acuerdo definitivo. Bueno, esperemos que Biden vuelva a la senda del multijuego. Para terminar, me gustaría hacerle dos preguntas un poco más personales, ya que una de las cosas buenas que tiene hacer entrevistas es que podemos hablar con gente que lo ha vivido, no solo nosotros analizándolo, sino que nos pueden dar ese acercamiento. Entonces, sabiendo que usted del 96 al 2003 fue representante de la Unión Europea para el proceso de paz árabe-israelí, nos gustaría saber, más que cómo se vive el conflicto desde adentro, sino cómo se vive ese proceso de paz. Bueno, de manera muy intensa. Es como yo dije que era una misión. Si no lo tomas como una misión política, diplomática, personal, difícil podrás resolverlo, porque la profundidad de la crisis y la fuerza que tienen las distintas naciones que configuran Oriente Próximo, la historia y la geografía de esa región, le llevan a uno a vivir de manera intensa, profunda, las 24 horas del día que está uno involucrado
en el ejercicio de sus funciones esa negociación. Yo en los 7 años que estuve como enviado a la Unión Europea, poder decir que estuve prácticamente todos los días involucrado, con altibajos, con momentos de enorme esperanza. Se tocaba la paz con los dedos, con la punta de los dedos, con momentos de enorme amargura cuando había unos atentados y había una nueva crisis y que todo el edificio, el esfuerzo de Sísifo, como diría Camus, ¿no?, de levantar la esfera y alcanzar casi un acuerdo, se te viene abajo por 2 ataques terroristas o una situación insostenible en alguna parte del territorio de Oriente Próximo. Por lo tanto, es una vida y es una experiencia que no se puede olvidar, que la lleva uno dentro, ¿no? Incluso ahora yo, después ya desde 2003 hasta 2021, pues han pasado muchos años, pero la sigo viviendo y la sigo siguiendo y la sigo trabajando, ¿no? Aunque no tenga de manera responsabilidades directas, pero sí tengo una voluntad de ayudar en la medida que pueda para que las partes puedan alcanzar ese acuerdo que en mi época estuvimos muy cerca de hacerlo y que, bueno, todavía no lo hemos alcanzado, pero que yo creo que lo lograremos cuanto antes mejor. Y ya para terminar, volviendo un poco a la actualidad, ¿qué tal es su trabajo como alto representante de la Alianza de Civilizaciones? Bueno, pues enormemente desafiante, ¿no? Y es un trabajo que la opinión pública a veces no entiende bien qué se trata de hacer. Yo pongo siempre un ejemplo y un mensaje claro, ¿no? En un mundo global en donde COVID-19, la pandemia, ha demostrado que somos una sola humanidad y que por lo tanto tenemos que preservar y oímos y compartimos y nos movilizamos para salvar el planeta, pero al mismo tiempo que salvemos el planeta nos tenemos que salvar a nosotros mismos, tenemos que salvar a la humanidad, tenemos que salvar a los distintos seres humanos que quieren compartir, vivir y respetarse mutuamente. La Alianza es la plataforma de Naciones Unidas que facilita el que por diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes civilizaciones podamos encontrar una inclusión social, de entendimiento, de armonía, de fraternidad, una palabra que no se utiliza mucho, pero que debía ser una palabra esencial en estos momentos post-COVID-19 o en periodo COVID-19, pues eso es lo que trata de hacer la Alianza. La Alianza tenemos programas de prevención para educar, para dictaminar que la juventud encuentre esos elementos de ilusión, de paz, de justicia y libertad. Todas esas palabras bonitas que nos parecen huecas y que se repiten, pero en el caso de la Alianza somos las que practicamos. Y los practicamos con toda una serie de grupos, estados, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, son todos aquellos a los que nos dirigimos para que entre todos creemos esa sola humanidad. Esa sola humanidad es el objetivo que tenemos que tener hoy un ciudadano del siglo XXI. Porque ante los nuevos avances tecnológicos, ante la inteligencia artificial, ante los logaritmos, ante las nuevas digitalizaciones, al final, si no lo sabemos entender, si el ser humano no es propietario de sí mismo y quiere compartir su felicidad y su manera de actuar con los otros, con sus familiares, con sus vecinos, con sus ciudadanos, pues habremos fracasado. Y eso es lo que la Alianza trata de hacer modestamente, sabemos nuestras limitaciones, pero también somos conscientes de nuestra enorme potencialidad y, por lo tanto, pues estamos animados por el trabajo que realizamos con el equipo. Es un equipo joven, un equipo entregado, un equipo comprometido y un equipo decidido dentro del marco de Naciones Unidas de alcanzar el que todos nos entendamos mejor. Decía Camus que, bueno, todas las generaciones nacen
convencidas de que quieren cambiar el mundo. Y él dijo, ya no lo hará, pero hará algo más importante, es que este no se deshaga, ¿no? Bueno, no queremos que deshaga el mundo, queremos crear un mundo no utópico ideal, pero sí un mundo mejor para que entre todos podamos vivir en paz y en felicidad lo mejor posible. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que haya compartido este tiempo con nosotros. Pues nada, un placer, Cristina, y hasta la próxima en Menorca. Bueno, pues nada, un abrazo. Adiós. Y a todos vosotros os veo la semana que viene.